te bendiga, hermano, amigo, que te has detenido para ver este video. Hoy quiero compartir contigo una experiencia muy hermosa que tuve hace años atrás. Imagino que si has tocado este video es porque estás interesado en saber un poco más acerca de los ángeles, acerca de las experiencias sobrenaturales que el Señor nos permite tener. Y si este es el caso, no te vayas porque creo que este breve testimonio puede bendecir tu vida. Sucedió hace algunos años que nosotros estábamos estudiando nuestra licenciatura en teología en el seminario teológico al que fuimos a prepararnos para el ministerio, y teníamos un anhelo muy fuerte por lo sobrenatural, por las manifestaciones del Espíritu Santo. Recientemente habíamos tenido un avivamiento en nuestra vida personal de oración. Estábamos buscando a Dios desesperadamente, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, como dice la Escritura. Así tenía sed nuestra alma por el Señor, así bramaba nuestra alma por el Señor. En esos días nos estábamos levantando, despertando de madrugada para orar. No era algo que nosotros comentáramos con nuestros compañeros de seminario. Incluso si alguno de ellos tiene la oportunidad de ver este video, puede testificar que así es. Nunca alardeamos de ninguna de estas cosas, porque también estábamos en un ambiente donde quizás no se entendía del todo este tipo de experiencias y podían malinterpretarse. Algunos podían pensar que esos eran historias inventadas o exageradas por nosotros. Entonces simplemente cuando estas cosas pasaban nos las guardábamos. Yo he sido más siempre de guardar las experiencias sobrenaturales que tengo. A mi esposo le gusta mucho más compartirlas para animar la fe de otras personas, y específicamente esta experiencia no es algo que la hablemos con todo el mundo. Solo la hemos contado en momentos especiales, cuando ha sido necesario para animar la fe de alguien, porque ha estado pasando quizás la misma situación que nosotros estábamos pasando en este momento. Pues nosotros estábamos estudiando y teníamos muchos profesores de teología, de hermenéutica, de homilética, de diferentes materias, y en esta ocasión nos tocó un profesor que al principio a nosotros nos impactó porque según él el Señor le daba revelaciones, le daba profecías, y desafortunadamente, hermanos, nosotros en nuestra vida tenemos que tener cuidado en ocasiones, porque vamos a encontrar personas, según ellos nos vienen a hablar de parte del Señor, pero realmente nos están hablando de su propio yo, de su propia carne, y pueden hacer tanto daño en el cuerpo de Cristo. Entonces este profesor, que por razones obvias no voy a mencionar su nombre, incluso creemos que en esta época él era bastante joven, y creemos que fue un acto realmente de inexperiencia y también de emocionalismo por su parte. Él comenzó a enseñar algunas cosas en nuestro salón de clases que no eran ortodoxas. Con ortodoxas me refiero a que no eran realmente una doctrina correcta, y nosotros, mi esposo y yo, comenzamos a decirle que esas cosas no eran así. Ni siquiera estaba enseñando algo que estaba de acuerdo a la iglesia en la que nosotros estábamos sirviendo, y tuvimos cierta reacción en contra de lo que él estaba enseñando, reacción que consistió simplemente en decirle nuestra opinión y en decirle, profesor, eso no es correcto, no es bíblico. Entonces este hermano, este profesor, se enojó, se molestó por esa intervención de nuestra parte. Nosotros también éramos muy jóvenes en esa época, ya años después no lo hubiéramos hecho. Realmente el Señor nos ha enseñado durante muchos procesos a guardar silencio cuando nuestras palabras no van a provocar ningún resultado, pero en ese entonces éramos muy jovencitos y cometimos el error de contradecirlo y decirle que eso que él estaba enseñando no era bíblico, no era correcto. Entonces creemos que este enojo creó una herida en él, y luego él se ofreció a profetizar, porque él, según su historia, su testimonio,
el Señor lo usaba en profecía. Y cuando comenzó a profetizarnos, nosotros, como deseábamos tanto lo sobrenatural, nosotros le dijimos, sí, nos ofrecimos de voluntarios, profetízanos. Dinos lo que el Señor te ha mostrado. Cuando llegó nuestro turno, Él nos dijo que el Señor le había mostrado que nosotros éramos personas muy orgullosas y que nunca íbamos a ser usados en lo sobrenatural. Imagínense cómo nos cayó esta profecía. En ese entonces nosotros nos estábamos despertando todos los días a las 5 de la madrugada a orar. Estábamos teniendo experiencias muy bonitas con el Señor, que quizás cuente en otros momentos, pero por ahora les puedo adelantar que el Señor nos despertaba, no teníamos que poner alarma. En ocasiones escuchábamos voces que nos llamaban por nombre y nos despertábamos, y cuando mirábamos el reloj era específicamente la hora a la que nosotros queríamos despertarnos para orar. Estábamos teniendo este tipo de experiencia que era personal con el Espíritu Santo. Era una relación muy bonita que se estaba desarrollando. El Señor creo que nos estaba preparando para el ministerio, mostrándonos cómo debía ser nuestra intimidad con Él. Y nosotros orábamos tanto porque Dios se manifestara poderosamente en nuestro ministerio cuando ya estuviéramos pastoreando a tiempo completo. Era el anhelo de nuestro corazón, el anhelo mayor de nuestro corazón. Y cuando este hombre, este profesor, nos dice esto, fue como si nos hubieran echado un cubo de agua fría. Nosotros nos quedamos impactados, incluso al principio le creímos un poco y dijimos, quizás hemos cometido errores, eso de estar, el profesor dice una cosa y nosotros lo contradijimos, quizás esto es una muestra de orgullo y quizás Dios está enojado con nosotros. Todas las cosas que vienen a uno a la mente cuando uno es un joven que no tiene mucha experiencia, no tiene orientación, y de pronto una persona que supuestamente es usada por Dios en la profecía te dice algo así. Ese día nosotros nos quedamos muy tristes y antes de dormir nos pusimos a orar. Y yo tenía la costumbre de orar acostada en el piso, mirando hacia el piso, boca abajo, como diríamos. Yo tiraba una colcha en el piso, me tiraba boca abajo y ahí empezaba a orar. Y ese día yo estaba tan afligida que empecé a llorar en la presencia de Dios y empecé a decirle, Señor, realmente tú nunca nos vas a usar por esto. Te pedimos perdón si nosotros estamos siendo orgullosos y hemos sido arrogantes. Perdónanos, Señor, pero por favor úsanos. No, que esta palabra no creemos, nosotros en lo profundo no creíamos. Hubo una tendencia a decir, bueno, pero si esta persona está siendo usada en la profecía, será verdad, pero por otro lado había algo dentro de nosotros que nos decía, no, porque tú puedes reprender a una persona y decirle, mira, estás por mal camino, pero siempre hay esperanza. La misma palabra de Dios nos dice que la profecía es para exhortación, para consolación, para edificación. Entonces yo estaba orando ahí, derramando mi alma delante del Señor, y de pronto apareció encima de mí, recordemos que yo estaba acostada en el piso, apareció encima de mí, parado, un ángel. Su estatura era del tamaño del cuarto, o sea, su cabeza llegaba hasta el techo. Este ángel tenía alas, unas alas que sobrepasaban, la parte superior del ala sobrepasaba el hombro bastante y llegaba hasta la cabeza y luego caía. Sus vestiduras eran blancas, pero su cara no la pude distinguir. Solo vi sus vestiduras, su cara solo vi luz y sus alas. Porque digo todo este detalle porque sabemos que hay ángeles que a veces aparecen sin alas, pero en este caso, este ángel sí tenía alas. Hay tantas cosas que uno planifica preguntarle a Dios o preguntarle a un ángel en caso de aparecerse. Pero la realidad es que en ese momento, cuando sucede, yo creo que nuestro espíritu toma el control y empieza a hablar lo más profundo que tiene ahí arraigado. Y en ese momento, como yo estaba afligida por lo que había sucedido, yo en cuanto vi al ángel, lo primero que me vino a la mente fue preguntarle acerca de lo que nos había dicho este profesor. El ángel
me dijo unas palabras, se presentó, me dijo: yo he sido enviado de parte de Dios para ayudarlos y enseñarlos. Es interesante que me dijera enseñarlos. Yo después estuve pensando mucho tiempo en esto, porque yo decía, bueno, pero según la Biblia el Espíritu Santo es quien nos enseña, pero también luego recordé que hay muchas visiones, tanto las de Juan en Apocalipsis como las de Daniel, en las que eran ángeles que eran enviados de parte de Dios a explicar visiones, a explicar lo que estaban viendo en estas revelaciones, así que no era nada antibíblico, era algo normal. Y luego que el ángel se presenta y me dice esto, yo le digo: es verdad que nosotros somos orgullosos. Esta fue la pregunta que salió de mi boca, en lugar de preguntar otras cosas más sublimes, más desarrolladas, más relevantes. Esto era lo que estaba pesando en mi corazón y yo se lo pregunté. Cuando yo le pregunto esto, el ángel, con una voz muy suave, muy amable, él evade la pregunta que le estoy haciendo. No me dijo ni sí, ni me dijo que no, porque quizás sí estábamos siendo orgullosos, éramos orgullosos, pero él con mucha amabilidad, con mucho amor, él me dice: bueno, y con ese bueno estaba evadiendo mi pregunta, me dijo: bueno, pero vamos avanzando. Y después que él me dijo esto, él comenzó a darme una serie de explicaciones acerca de otros temas espirituales que no son relevantes para este video. Pero lo que quiero que ustedes se lleven con esta experiencia es cómo Dios intervino en un momento importante de nuestra vida, en un momento definitivo, porque una persona de autoridad, supuestamente espiritual, nos había dicho una cosa que no era cierta, porque simplemente estaba enojado porque lo habíamos contradicho en el salón de clases. Entonces esta persona mezcló sus emociones, de que estaba enojado, que no le gustó lo que hicimos, de que pensó en ese momento: estos estudiantes son unos arrogantes, unos orgullosos, y contaminó la profecía diciéndonos que Dios nunca nos iba a usar porque nosotros éramos orgullosos. El Señor vio nuestra aflicción y mandó un ángel a decirnos, en otras palabras, que no nos preocupáramos porque íbamos avanzando, porque era un proceso. En todo lo que Él me dijo pude entender que el Señor nos iba a ayudar en todo el proceso de nuestra transformación y que no nos preocupáramos por lo que había pasado. Un detalle interesante que sí me llamó muchísimo la atención cuando sucedió, y luego cuando lo compartí con mi esposo, él también se quedó muy pensativo, es que el ángel que nos fue enviado no hablaba en el acento de nuestro país, que era Cuba en ese momento donde nos encontrábamos, y sabemos que normalmente cuando los ángeles de Dios son enviados a personas, les hablan no solamente en el idioma, sino en el acento de esas personas, porque es la forma más familiar para comunicarse con ellos. Sin embargo, cuando este ángel apareció, él comenzó a hablar en idioma español, pero con el acento del país España. Esto a nosotros nos impactó y hicimos como María cuando le profetizaban acerca de Jesús, lo guardamos en nuestro corazón, porque realmente no sabíamos cuál era la intención de este aspecto, de esta visión. Y en ese momento nosotros estábamos muy comprometidos con el ministerio en Cuba. Nosotros orábamos, llorábamos por Cuba, decíamos: Señor, permítenos salvar a todos los cubanos que podamos, porque es nuestro país natal, y teníamos un gran sentimiento, y aún lo tenemos, pero quiero decir en ese momento ministerial, hacia Cuba. Sin embargo, para alegría nuestra y para confirmación de este aspecto de la visión, nosotros actualmente, muchos años después de haber tenido esta experiencia, viajamos a España y ahora estamos viviendo en España. Y aunque hemos llegado recientemente, sabemos que el Señor tiene planes para nosotros, porque siempre recordamos que este ángel nos hablaba con el acento de este bello país. Entonces creemos que fue una señal para nosotros. No sabíamos de qué manera podíamos llegar a este país, pero una cosa llevó a la otra, y finalmente, después de haber servido en Cuba, después de haber servido en Honduras, que fue otro país donde servimos a Dios por 5 años, estamos en
tierra española, estamos en España, y ahora entendemos por qué ese ángel nos habló con ese acento. Le conté la experiencia a mi esposo y mi esposo se puso tan alegre, tan gozoso, tan impresionado, igual que yo, por lo que había pasado, que le empezamos a dar muchas gracias a Dios por esta experiencia. Entonces quiero decirte, hermano, que los ángeles de Dios siempre están alrededor de los hijos de Dios y que va a haber momentos en tu vida en que vas a estar triste, en que vas a estar desanimado, y el Señor va a mandar ángeles a ayudarte. Puede ser que los veas, puede ser que no, pero ellos están ahí. Recordemos que en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús estaba atravesando un momento crítico en el que estaba sufriendo de antemano porque sabía lo que iba a pasar en la cruz, Dios mandó un ángel a fortalecerlo. Entonces imaginemos, pensemos que si Dios hizo esto con Jesús, que es Dios también, que es su Hijo, que estaba lleno del poder del Espíritu Santo, si Jesús necesitó un ángel para animarlo en el huerto de Getsemaní, ¿cuánto nomás nosotros los vamos a necesitar? Y el Señor los va a enviar en momentos de crisis, en momentos de tristeza, en momentos de confusión. Sea que los veamos o no, los ángeles del Señor están ahí, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La presencia de Dios está con nosotros, está contigo, el Espíritu Santo está contigo y los ejércitos celestiales están a tu disposición para ayudarte a crecer como hijo de Dios y para el ministerio que el Señor te ha encomendado. Quisiera invitarte a que, si te ha gustado este contenido, este testimonio, te suscribas a nuestro canal, toques la campanita de las notificaciones, pongas en los comentarios qué te ha parecido este video, si también tú has tenido alguna experiencia con ángeles, también si hay algún tema especial por el que te sientes inquietud y quieres que nosotros hablemos sobre él, también escríbelo en los comentarios porque los vamos a leer. Si necesitas oración, por favor, déjalo también ahí plasmado, porque con mucho gusto vamos a estar orando por todas las personas que escriban y pongan sus peticiones de oración. Ahora, en este momento, quisiera orar por ti. Señor, presento delante de ti a esta persona que está viendo este video. Señor, si hay un hambre, si hay sed espiritual en estos hermanos, en estos hijos tuyos, por tener experiencias sobrenaturales, por ver ángeles, por ver manifestaciones de tu Espíritu Santo, te pido, Señor, que tu mano actúe en ellos ahora en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que los cielos sean abiertos y que comiencen a ver las manifestaciones que aparecen en tu palabra, las manifestaciones que tú nos has prometido, Señor. Sabemos que tus ángeles están a nuestro alrededor, los veamos o no. Pero yo te pido, Señor, que los ojos de mis hermanos sean abiertos para tener estas experiencias que edifiquen sus almas, que edifiquen sus vidas y les den nuevas fuerzas para crecer como hijos tuyos y para servirte en el ministerio que tú les has encomendado. En el nombre poderoso de Jesucristo los bendigo. Amén.